Marcos 14:32 dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: ok, ese ok es mío. Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos de aquí, que se acerca el que nos entrega. Si ustedes recuerdan, también hace poco tiempo hablé acerca de la milla extra y hablábamos acerca de caminar la milla extra. Y yo les había hablado acerca de ser siervos y habíamos tocado en uno de los 40 y tantos puntos que hice en esa plática, ¿quién es el mayor? ¿No es cierto? Y habíamos hablado de que los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, se acercaron con mamita, ¿no es cierto? Es decir: Señor, que cuando ellos estén en tu reino, el uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda tuya. ¿Se acuerdan eso? Justo estos dos, junto con Pedro, Jacobo y Juan, son quienes son separados para este momento. Los tres salen a orar con Jesús el momento de la entrega en Getsemaní. Ustedes querían estar al lado mío, vamos a que vean lo que se hace, vamos a que vean cómo es esta cosa. ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a orar tan profundamente que se escuchaba gemidos indecibles. Rocaban profundamente. Jesús se acerca después de esto. Estaba tan angustiado Jesús. Ustedes pueden leer en el libro de Lucas lo que está en concordancia a esto, y nos dice que Jesús sudaba lágrimas de sangre de la angustia que tenía. Tan fuerte era el quebrantamiento, la angustia que tenía Jesús, el miedo a lo que iba a pasar. La parte humana de Jesús sufría por el dolor que iba a tener, porque sabía lo que iba a pasar. Pero a mí me asombra sobremanera que Jesús toma una actitud que dice: vea, Señor Dios, si es que puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, claro, aquí nos lo ponen en 15 palabritas, pero al menos la primera vez estuvo orando una hora. Yo me acuerdo que hace años yo empecé el ministerio dirigiendo el grupo de alabanza cuando yo tenía 14 años. Sí, en ese entonces todavía habían instrumentos electrónicos, no piensen que comencé solamente. Mi hijo dice que soy tan viejo que a lo mejor yo escuché las mañanitas cuando las cantaba el rey David. Pero en realidad comencé el ministerio a los 14 años, y cuando yo comencé este ministerio era el reto de vivir un tiempo de oración. Vamos a hacer un tiempo de oración. Oremos. Lo que estamos haciendo aquí a las 10:30 es un tiempo de oración. Habíamos leído también cuando hablamos acerca de la oración que Jesús nos enseñaba en el Evangelio: cuando tú quieras, entra en tu cuarto, en un lugar solo, cierra la puerta, y aquel Señor que te escucha en lo secreto te va a recompensar en público. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Yo me acuerdo que en esa edad comencé el ministerio. He estado en una iglesia desde los 6 años. Tuve mi época de alejamiento. El Señor me llamó a los 14 años al ministerio de la alabanza. Me puso en vereda. Y entonces mi idea era: ok, vamos a orar.
Y me llamó la atención justamente este pasaje y dije, a ver, Jesús estaba orando 1 hora. Alguien de aquí, no, mejor no voy a hacer que levantemos las manos, pero yo me acuerdo que me puse a orar, ok, Señor, vamos a orar. Y tenía el reloj al lado y empecé a orar. Señor, gracias por este día, gracias por todas las cosas que me has dado, gracias por los alimentos, gracias por el brócoli, gracias por el arroz, por cada uno de los granos de arroces que me comí, gracias Señor por la carne, gracias Señor porque me has llamado al ministerio. Y empecé con un tiempo de agradecimiento, vi el reloj, habían pasado 7 minutos. Ok, comencemos con las peticiones, vamos con las peticiones. Pedí hasta por las mascotas de mis compañeros que no conocía y habían pasado apenas 15 minutos. ¿Y ahora? ¿Qué hago a los otros 45 minutos que me faltan? Entré en pánico. ¿Qué vamos a hacer el resto del tiempo? Yo decía, estoy en pañales. Orar 1 hora. Yo me imagino que era... Y peor cuando me enteré de que había personas que pasaban toda una noche en vigilia, en oración. Y yo decía, Señor, ¿cómo es que tú les das tal capacidad para orar? Y el secreto era este. El secreto era este. Hay otro momento en donde hace algún tiempo Dios hizo que yo vaya y las cosas se movieron de una manera rara para que yo tenga que viajar solo en el carro de un cliente mío a ver un equipo en la Troncal. Les puedo decir, hermanos, que cuando veníamos por el Cajas pude experimentar lo que es una verdadera angustia. El carro que me habían mandado era un carro que se había chocado hace tiempo y a mí nunca me avisaron que estaba dañado el medidor de la gasolina. Entonces, coronamos 3 cruces, venía cargado con un equipo grande dentro de un auto. Coronamos 3 cruces y empezó a prenderse el foquito de la gasolina. Sí. En 3 cruces, usted tiene una prueba de lo que es el cielo, porque definitivamente lo único que ve son nubes. 8:30 de la noche, 3 cruces, un frío crucial y encima más neblina y llovía. Solo faltaba que un perrito venga y se me orine encima. Me sentía tan mal. Y el asunto es que llegué a una encañonada y como se me prendía la luz, dije, bueno, aquí lo único que tenemos y estamos en la parte de arriba, bajemos en neutro. Puse en neutro, el carro estaba bajando por inercia y de pronto, a unos 10 metros, aparecieron 2 piedrotas que se habían caído en un derrumbe. Yo pasé por ahí, el carro pisó unas piedras chiquitas que estaban entre las piedras. Yo no sabía qué iba a hacer, francamente, les debo decir, puedo decir que la mano de Dios estuvo ahí. Porque pasé entre las 2 piedras, el carro saltó por las piedras chiquitas, se dio unas 3 vueltas en el aire, cayó de nuevo y cuando acabó de detenerse, la trompa del carro se quedó como a 15 centímetros de la peña. Esa no es la parte angustiante. Me bajé a ver qué había pasado y se me había reventado una llanta. Entonces fui a un sitio donde había más, una recta donde podía estacionarme, cambié la llanta y me di cuenta que en el piso se había formado una capa de hielo transparente que era lo que me había hecho derrapar. Ahora, llegamos a esa recta y yo me sentía tranquilo, cambiamos la llanta. El problema fue cuando me seguí, todavía me faltaba más o menos una media hora de camino y la lucecita empezó a parpadear mucho más fuerte. Y seguía viendo neblina y seguía lloviendo. Créanme, empecé a clamarle a Dios, Señor, tú que multiplicaste los panes y los peces, ¿qué te cuesta un litrito de gasolina? Ayúdame, sácame de esto. El punto de esto es que estaba yo con mi primo, que en realidad no fue una ayuda muy buena. Mi primo es bien filósofo, le encanta leer y todas esas cosas, pero en realidad llegó un momento en que yo clamaba a voz alta.
créanme, me faltó tiempo para seguir clamando al Señor en ese tiempo. Fueron 45 minutos que venía desde el Cajas para acá. Salté unas cuantas piedras más, les debo decir. Y cada que saltaba una piedra yo decía, no, Señor, ya no tenemos más llantas de emergencia. Y tal era la angustia que ese tiempo se me hizo tan corto. Porque ya cuando por fin vimos Cuenca, ya cuando por fin entramos, lo primero que fui fue a una gasolinera, llené el tanque y fui a guardar el carro. Y de noche llegué a la casa, me acosté y dije, gracias, Señor. Mi mamá me preguntó, en ese entonces era soltero, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Bien, en medio de todo. Pero era la angustia lo que me hacía a mí que el tiempo de oración que yo tenía era demasiado corto. El hecho era que a lo mejor Pedro, Jacobo y Juan no estaban sintiendo esa angustia que Jesucristo sentía. Y esto hace que nosotros podamos entender que cuando Dios trabaja en nuestras vidas, es probable que Él utilice los tiempos de angustia para traernos hacia Él. La semana pasada habíamos cantado una canción que decía, tráeme a ti, Señor. Y hemos dicho que en la palabra nos dice que Él nos atrae con su lazo de amor. Pero a veces somos tan necios que en realidad lo que nosotros necesitamos es que Dios utilice algún tipo de jaladita de orejas para que regresemos al camino. Yo creo que el 90% de las personas que estamos en el camino del Señor nos hemos acercado por algún problema personal o de alguien cercano a nosotros. Una enfermedad, una separación, una pelea, no sé, algún problema, una necesidad, lo que sea, eso nos ha traído hacia Dios. Y ha hecho que nosotros busquemos del Señor, aunque en realidad es Dios quien a través de sus lazos de amor nos ha traído hacia Él. Segunda cosa importante de aquí, y creo que es la más dolorosa de este tema. Jesús cuando está hablando y cuando está orando le dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros no entendemos esto, porque la voluntad de Dios es perfecta para nuestras vidas. Y lo que Dios tiene es perfecto para nuestras vidas. Voy a utilizar una ilustración, una historia que no está en la palabra, pero que a mí me ha gustado desde hace tiempo, porque me ha parecido que muestra una cosa bastante interesante. Y es un hombre orando, ¿no es cierto? De las típicas envalentonadas que a veces nos pegamos. Un hombre orando y diciéndole, Dios, tú estás haciendo malas cosas, tú no puedes hacer las cosas bien, tú no respondes bien a la gente, así que yo creo que podría hacer un mejor trabajo que tú. Entonces, esto no es bíblico, es solamente una ilustración, por favor tomémoslo de esta manera. Dios le dice, ok, juguemos, le entro. Tú vas a ser Dios, te vas a parar aquí, este es tu sitio. Entonces le puso en un templo, este es tu sitio, pero el secreto es que tú no puedes hablar, te quedas callado y solamente tienes que escuchar. Y vamos a ver si es que puede ser mejor Dios que el verdadero Dios. Ok. El tipo se queda parado ahí y viene la primera persona, un hombre con una maleta. Se arrodilla al frente y le dice, Dios, quiero pedirte perdón, acabo de robar un banco y aquí está el dinero en esta maleta, pero la verdad es que me siento mal, me siento arrepentido y quiero dejártelo aquí. Perdóname, me siento mal, en realidad no lo voy a volver a hacer. Ahorita voy a despedirme de mi familia y me voy a entregar. Y el hombre salió y dejó la maleta de dinero ahí. Entonces el tipo se sintió bien, ok, mi primer pecador perdonado, estoy haciendo un buen trabajo, vamos bien. Detrás de él entró un hombre que se arrodilló y le dijo,
Dios, he contratado a un coyote para que me lleve más allá de la frontera a trabajar. Y vengo a pedirte que me bendigas en el camino y que guardes a los que se quedan aquí, que me ayudes a pagar la deuda, que ya consiga trabajito, etcétera, etcétera, etcétera. La oración del migrante que ustedes pueden imaginarse. Y en el momento en que el tipo estaba arrodillado ahí, entraron los policías que habían seguido al otro hombre que había saltado el banco. Y encontraron ahí, pueden imaginarse, un hombre arrodillado con una maleta llena de dinero a su lado. Los policías lo atraparon y le iban a llevar a investigaciones, le llevaban preso, o sea, había evidencia, el tipo estaba ahí, lo siento mucho, adentro. Aquel amigo nuestro de la historia, viendo la tamaña injusticia, ¿qué creen que hizo? ¡No! No lo toquen. Él no fue. Es otro hombre el que fue. Déjenlo ir. Y el tipo se fue. Obviamente ya con ese testigo, ¿quién puede decir nada? Lo contrario, ¿no es cierto? Él no fue. Déjenlo que se vaya. Pasó todo aquello, se llevaron el dinero y quién sabe qué es lo que pasó, pero lo que sé es que después Dios bajó y habló con este tipo y le dijo, ¿qué hiciste? Te dije que te quedes callado. No, pero es que era injusto, imagínate, le iban a llevar preso. Tú no entendiste qué es lo que estaba pasando ahí. La verdad es que el barco en el que van a ir todos ellos, ese barco se va a hundir y la gente de ahí iba a morir. Él va a morir. Yo habría preparado todo esto para que los policías le retengan y él no vaya en ese barco para que muera. Nosotros a veces queremos ver desde nuestra pequeña óptica lo que creemos que es lo que Dios debe hacer y no nos damos cuenta de que Dios tiene un plan mucho más grande, mucho más poderoso y no entendemos que lo que está pasando a lo mejor ahora no nos parezca justo, no nos parezca bueno, no nos parezca correcto, pero definitivamente hay una promesa en Romanos que dice que quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces es importante que nosotros entendamos que cada cosa que pasa está bajo la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando entendemos eso, entonces es fácil decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Juan 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y hasta ahorita no entramos en oración. Juan 10, capítulo 7, dice, capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Saltémonos al 14 y dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor y Él dice que Él pone y me hacen caso porque la conocen. Si es que puedo darle un secreto para una oración efectiva en tiempos de angustia, es definitivamente la oración en tiempos de bendición. Yo veo muchas veces en redes sociales
gente que no es cristiana, y debo decirle que no son cristianos definitivamente, porque la Biblia nos dice: por sus frutos los conoceréis, que les pasan un montón de memes, ¿no es cierto? Y dicen: en este día Dios te va a bendecir, y Dios quiere tal cosa, y Dios tal cosa, y yo veo que un montón de ponen abajo: amén, 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 amén. Gente que se está supuestamente a través de redes sociales apropiando de ciertas bendiciones. Les voy a dar un secretito: poner amén en redes sociales no san enfermos, no le da bendiciones. Tampoco es que Facebook le va a dar 10 centavos por cada vez que compartan esa foto a una persona. No funcionan las redes sociales de esa manera. Tampoco quiere decir que nosotros, por lo que publiquemos, vamos a recibir alguna cosa. Vuelvo al versículo que les dije hace tiempo: si tú quieres hablar con tu Creador, enciérrate, que sea en privado, en secreto. Y lo que tú vivas en secreto, entonces Dios lo recompensará en público. Cuando Jesús habla acerca de esto, de mis ovejas escuchan mi voz y la conocen y me hacen caso, es porque hay un tiempo de compartir. Cuando mi esposa estaba embarazada, todo el tiempo, todas las noches, yo me acercaba y le hablaba a mi hijo con esta voz de tarro, incluso le cantaba, le poníamos músicas, le hablaba, conversaba con él, le contaba cómo me fue en el día. A veces tenía que pegarle unas buenas regañadas porque le pateaba a mi esposa, como que entonces ya, déjale dormir a la mami. Todas las noches, mientras yo estaba en la casa, porque a veces me tocaba viajar por trabajo, todas las noches le hablaba a mi hijo. Cuando mi hijo nació, a mí no me dejaron entrar al parto porque fue en el Seguro Social. Y cuando mi hijo nació, yo escuchaba gritos desde adentro, y unos gritos que debe cantar ópera más dentro de unos años. Qué potencia, qué pulmones que tenía mi hijo. Y por algunas amistades que teníamos por adentro me dejaron pasar. Y la pediatra salió con mi hijo en brazos. Mi hijo salió llorando. Y me dijo: tenga. Era el primer bebé que abrazaba y que cargaba yo en mi vida. Y es el único bebé de brazos que he cargado yo en mi vida. Yo le abracé a mi hijo y le dije: tranquilo, mi hijo, todo está bien. Y no me van a dejar mentir, porque estaba ahí mi concuñada, que cuando mi hijo escuchó mi voz, se quedó callado. Yo también me quedé mudo de la impresión. Fue un susto, porque, me sorprendió el hecho de que había escuchado, pero era todo el tiempo que había escuchado mi voz, que él sabía que estaba en un sitio seguro y que estaba bien. Si es que nosotros no tenemos tiempo de oración, mis amados hermanos, si constantemente, todos los días, no estamos viviendo en oración, entonces cuando estemos en tiempo de angustias, posiblemente no sepamos si es que Dios nos está hablando o no. Porque es necesario que nosotros vivamos un tiempo de oración diaria. Retomando lo del Padre Nuestro y lo que había enseñado en ese entonces, habíamos dicho que hay una parte en donde dice: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y había yo dicho que a veces nosotros nos gusta, pensamos que la iglesia es como una gasolinera: venimos el domingo, llenamos el tanque y nos vamos. Y con eso queremos vivir el resto de la semana hasta el siguiente domingo que llenamos el tanque. O tomando la analogía del pan, compramos pan, metemos en la refri y vamos calentando lo que nosotros necesitamos, y compramos pan una vez por semana. Sin embargo, Jesús habla de la oración como un alimento. No solamente habla de la provisión y de las peticiones que tenemos que hacerlo, sino que nos dice que tenemos que orar todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay un versículo que me espeluzna, mis amados hermanos. ¿Y por qué me espeluzna? Porque Jesús está hablando y dice: en ese día algunos se acercarán y me dirán: pero Señor, si en tu nombre hicimos maravillas,
echamos fuera demonios, sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y entonces yo les diré, apártense de mí, yo nunca les conocí hacedores de maldad. Analizamos el tema, ¿no? Porque no es que está diciendo, pero Señor, si yo iba el domingo, todos los domingos a la iglesia, pagaba mis diezmos, no era tan malo como la persona de mi lado. Yo no decía chismes, decía una que otra mala palabra de vez en cuando y me pegaba mi traguito, pero no era tan malo como los otros. Está un paso más adelante, ¿no es cierto? Son gente que está haciendo milagros, son gente que está echando fuera demonios, son gente que han estado poniendo manos sobre las personas y sanaron. Pero ¿cuál fue el punto? Nunca vivieron una vida de intimidad con Dios. Nunca estuvieron todos los días de rodillas hablando con Dios, diciéndole, Señor, aquí estoy. El verbo conocer, al menos el que utiliza la Reina Valera, habla no solamente del conocimiento teórico, no habla solamente de obtener información o de intercambiar información, sino que habla de intimidad. Si ustedes analizan incluso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se dice que cuando Isaac conoció a su esposa, la llevó a su tienda y la conoció, o sea, tuvo intimidad con ella. Se habla de un nivel de relación lo más profundo que puede haber. Por eso es que Jesús dice en este versículo, yo nunca les conocí a ustedes hacedores de maldad. A lo mejor hicieron todo lo que dicen que hicieron, pero nunca estuvieron cerca de mí. Retomo la ilustración que daría la semana pasada hablando acerca de Marta y de María, cuando estaban en Betania. María sentada a los pies del Señor, escuchándole hablar, disfrutando de lo que Él decía, y Marta preocupada por poner el infocus para que se vea bien la reunión, porque los sonidos funcione bien, por que estén toditos los boletines bien dobladitos para la reunión que vamos a tener. Y Jesús le dice, oye Marta, estás demasiado afanada, tranquila. Aprende de María, que tiene la mejor parte. Buscar la presencia de Dios. Mis amados hermanos, es bueno que nosotros nos podamos reunir en este lugar todos los domingos. Es bueno que nosotros tengamos voluntad de trabajar para la obra de Dios. Hoy Dios nos está dando una oportunidad bárbara con esta oportunidad que tenemos para servir en Oñacapac. Es chévere, es lo máximo. Pero si es que nosotros no estamos viviendo una vida de intimidad con Dios, tal cual dice 1 Corintios 13, si yo doy mi cuerpo para que sea quemado, si es que yo reparto todo lo que tengo a los pobres, pero no tengo amor, no soy nada. Soy como una tapa de olla que solamente está sonando cuando le pegan con la cuchara, nada más. Si ustedes analizan la primera epístola de Juan, la epístola del amor, nos dice una cosa: ¿por qué nosotros somos capaces de amar? Porque Él nos amó primero. Es Dios la fuente de nuestro amor. Y hagan de cuenta que nosotros somos una manguera que nos conectamos a Dios. No es que nosotros tenemos amor de nosotros mismos, es Dios quien nos ayuda a amar, quien nos habilita para amar. De la misma manera, no es que nosotros podamos perdonar por nosotros mismos, es Dios que con su perdón nos habilitó para perdonar. Por eso es importante que nosotros vivamos una vida de oración constante. Hay una mala noticia que tenemos que dar, y es que todos nos vamos a morir algún día. En el libro de los Salmos, David dice: la vida del hombre es como que fuera una neblina, ¿no es cierto? Como algo que pasa por ahí, un tiempito, un vientecito. ¿Cuánto podemos vivir? La persona que más ha vivido, de acuerdo al récord Guinness, está sobrepasando los 130 años. Aún así, eso en comparación a la eternidad, ¿qué es? Nada.
Jesús estaba hablando con sus discípulos. Déjenme ver en dónde está todo esto. Créanme, Dios cambió todo el tema hasta hoy en la mañana. Se reían los chicos del grupo porque mientras estábamos en el ensayo, yo aprovechaba los momentos en que estaban probando el sonido de los otros muchachos para yo empezar a buscar más versículos y los cambié. Cambié varios. Comencemos con el Salmo 127. Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás está que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles, poniéndole en nuestro idioma. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano están los guardias velándola. No te sirve de nada levantarte de mañana, no te sirve de nada quedarte hasta tarde, porque ha asomado el sueño. Este versículo me vino a la mente en estos temblores que pasaron anteayer, me parece, porque yo había estado tan extenuado durante esta semana, habían pasado un montón de cosas. Créanme que Dios me enseñó acerca de esta semana de lo que es orar en tiempos de angustia. Y yo llegué ese día y fue el último versículo que me vino a la mente: a su amado da Dios el sueño. Y ha habido temblor. Yo no sentí. Conversábamos con los chicos del grupo y ellos me decían: ¿y sentiste el temblor? Sí, yo salí corriendo, yo hice esto, y que se ponen a hablar acerca del triángulo de la vida, que se ponen a hablar acerca de meterse bajo una mesa. ¿Sabe qué? Solamente hay una cosa segura: preferible estar a cuentas con Dios, que ahí, aunque perdamos la vida terrenal, tendremos una vida eterna. Esa es la única seguridad que nosotros necesitamos tener. ¿Por qué? Porque posiblemente el Señor nos llame ahora. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. No nos podemos asegurar nada. Lo único que podríamos asegurar es estando a cuentas con Dios, viviendo una vida en santidad. El hecho de saber de que si es que el Señor me llama hoy, me va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco he sido fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Jesús les dice a sus discípulos en la misión de los 70, y con esto quiero terminar. Manda a sus discípulos de 2 en 2 a predicar, a sanar, les manda con poder. Y regresan los discípulos y le dicen, llegan felices, ¿no? Señor, los demonios se nos sujetan. Poníamos las manos sobre los enfermos y ellos sanan. Señor, estamos felices. Y Jesús dice: sí, está bien, yo estoy muy contento por ustedes, me alegro, qué bueno que ustedes hayan experimentado esto. Pero ¿saben qué? No se alegre su corazón de todas estas cosas que están viendo. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y claro, nosotros nos alegramos por las cosas que vivimos en la tierra, nos alegramos cuando nos va bien, cuando nos sale bien un negocio, cuando Dios nos provee, cuando Dios nos prospera, aun cuando Dios nos utiliza para ver milagros, cuando imponemos manos sobre los enfermos y han sanado, cuando hemos conversado con un amigo de las buenas nuevas y esa persona llega a arrepentimiento. Qué bonito que es, ¿no es cierto? Qué alegría que nos da. Incluso la Biblia nos dice que hay una fiesta en el cielo. Pero aún así Jesús les dice a los discípulos: no se alegren por eso, regocíjense porque sus nombres están en el libro de la vida. Y es exactamente lo que quiero decirles ahora. Retomando el versículo de hace ratito, ¿no es cierto?
Alegrémonos porque tenemos una vida de intimidad con Dios y porque en realidad Él nos va a decir, sí, sí les conocí. Yo tengo miedo, créanme, tengo miedo, porque a veces estamos atrás incluso de la línea. Si Jesús está diciendo, vienen y me dicen, en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre pusieron las manos y sanaron, chus, estamos atrás de la línea, ¿no? ¿Por cuántos enfermos hemos orado y cuántos han sanado? ¿Cuántos demonios hemos echado afuera? Y aún así, con ese currículum, les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, que nosotros nos podamos alegrar de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sabe por qué? Porque es casi como saber el final de una película. No importa lo que pase durante toda la trama, sabemos al final que todo va a terminar bien. ¿Cuál es el final de la película de cada uno de nosotros? No importa cuántos años duremos aquí. Dios quiera que el final sea encontrarnos todos en el cielo, alabándole y glorificándole a Él. Quizás cambié todo el meollo del tema, porque a lo mejor usted quería escuchar algún 75 versículos que le van a responder cómo orar en tiempos de angustia. Claro, Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que tú no conoces. Pablo escribe a los filipenses y les dice, no estén afanosos por nada, sino que todas sus peticiones sean conocidas delante de Dios por medio de toda oración y ruego y dándole gracias. Y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inundará sus corazones. ¿Pero por qué? Porque conocemos cuál es el final de esta película. No importa lo que pase aquí, yo sé que Dios va a poner paz en mi corazón, porque esta es la voluntad perfecta para Dios. Hoy quiero retarles, si usted quiere, cierre sus ojos y quiero poner un desafío.